Buenos días. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Estamos en el mejor lugar. Damos gracias a Dios porque usted dispuso de ese tiempo tan especial de poder estar en la casa de nuestro Dios. Decía Jesús hablando acerca de María. Cuando llegó Jesús a la casa de ellos, dice que Marta estaba afanada y turbada en muchos quehaceres. Pero María dice que se sentó a los pies de Jesús para escuchar la palabra de Dios, para escuchar las enseñanzas que él tenía. Y Jesús dijo acerca de María que había escogido la mejor parte. Cuando venimos a la casa de Dios, cuando nos disponemos a aprender de su palabra y nos sentamos con atención a escuchar lo que Dios tiene para con nosotros, tomamos esa posición de María, la cual dice que es la mejor y que no se le será quitada. Estamos aprendiendo acerca del Dios vivo. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de la primera lección, el conocimiento de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de este primer tema? Amén. Esta lección o esta primera lección se dividió en 3 puntos muy importantes. El primer punto fue el más elevado de los conocimientos. Segundo punto, los beneficios de conocer a Dios. Como tercer punto, estuvimos viendo los peligros de no conocer a Dios. Y aprendimos que uno de los beneficios de conocer a Dios es entendimiento. Es una confianza, es fe en Dios. Fortaleza espiritual. Cuando conocemos a Dios, nos fortalecemos en Él y en el poder de su fuerza. Y por cuarto punto, o cuarto beneficio que estuvimos estudiando fue la perseverancia. Cuando conocemos a Dios, decía el profeta Daniel, que el pueblo que conoce a su Dios, dice, se esforzará y actuará. Cuando conocemos a Dios, permanecemos, no importando las circunstancias, no importando las situaciones en que estemos pasando. Si conocemos a Dios, vamos a perseverar hasta el día de Jesucristo. Entonces, es muy importante que nosotros crezcamos entonces en el conocimiento de nuestro Dios. Amén. Vimos también los peligros de no conocer a Dios. Y uno de los peligros de no conocer a Dios es hacerse una réplica de Dios a nuestra propia imagen. Otro de los peligros es la falsa adoración, la incredulidad o falta de confianza, una visión indiferente o apática del pecado, la iniquidad y juicio divino. Hoy vamos a estudiar la segunda lección y lleva como título Creciendo en el conocimiento de Dios. Esta lección se compone en solamente 2 puntos muy importantes. Y como primer punto es una pregunta. Ahí lo tienen ustedes en su libro. ¿Cómo dice? ¿Cómo viviremos entonces? Teniendo ya un conocimiento de lo que es Dios, ahora, ¿cómo viviremos nuestra vida de acuerdo a lo que hemos conocido de la palabra de Dios? Oremos, mis hermanos. Altísimo Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, oh Dios,
Así como María, bendito Dios, que se sentó a tus pies para escuchar tu palabra, para escuchar tus enseñanzas. Hoy venimos, bendito Dios, delante de tu presencia. Dios mío, ansiosos, deseosos, bendito Dios, de poder escuchar tu palabra, que es fiel, que es verdadera, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, bendito Dios, así como tu palabra dice, al fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Te rogamos y te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que abra nuestro entendimiento, que abra, Padre Santo, el conocimiento, Padre bendito, y podamos entender tu palabra, bendito Dios, y que esa palabra, bendito Dios, pueda llevar fruto en nuestras vidas. Te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, reconociendo que somos insuficientes, reconociendo, Padre Santo, que somos totalmente dependientes de ti, de tu presencia, para poder hablar tu palabra, bendito Dios, así como decía el apóstol Pablo. Bendito Dios, que al abrir mi boca, bendito Dios, me sea dada palabra para, Dios mío, anunciar el misterio de tu evangelio con poder, Dios mío, con denuedo. Te damos gloria y te damos honra en esta mañana, en el poderoso nombre de nuestro amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra segunda lección lo vamos a basar en el libro de Colosenses, capítulo 1, del 9 al 10. Lo leí hace 8 días al culminar nuestro estudio. Mientras que encuentran la lectura, les voy a invitar a que si tengan una pregunta durante la clase, por favor la anotan y al final contestaremos las preguntas. Muy importante que si usted tiene una pregunta, no se vaya con la duda a la casa, sino que la podamos, o lo que le podamos, dar respuesta a sus preguntas. Colosenses 1, 9 y 10. Y le voy a dar lectura y ustedes solamente me siguen con su vista. Dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo escribía esta carta a la iglesia de Colosas. Esta iglesia tiene una similitud con nosotros. Algo que se parece a la iglesia de Colosenses, tiene un parecido, ¿verdad?, a nuestra iglesia. ¿Saben por qué? Porque esta iglesia no la fundó el apóstol Pablo. La fundó un siervo de Jesucristo que se llamaba Epafras. Y estando, ¿verdad?, en una situación quizás difícil, de filósofos que se habían levantado a contradecir las enseñanzas que había traído Pablo por medio, ¿verdad?, de Epafras, mandó esta carta. Pero no vamos a hablar mucho de eso, vamos a entrar al tema de hoy. Dijimos que esta lección se compone en solamente 2 puntos muy importantes. ¿Cómo viviremos entonces de acuerdo con la enseñanza, de acuerdo con el conocimiento que ya hemos obtenido de parte de Dios? Dice nuestro libro, habiendo atestiguado la gran importancia de las escrituras, habiendo atestiguado la gran importancia que las escrituras dan al conocimiento de Dios, debemos preguntarnos, ¿cómo viviremos entonces? ¿O cuál debería ser nuestra respuesta apropiada?
Debemos recordar siempre que en la vida cristiana no solo nos preocupa qué es lo que debemos conocer, sino también cómo debemos vivir a la luz de lo que conocemos. Dice aquí el escritor acerca de este comentario que cuál debería ser nuestra respuesta apropiada. Como cristianos, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta apropiada al conocimiento que tenemos de Dios? Bueno, pues nuestra respuesta debe ser un deseo de crecimiento. Eso es lo que debemos nosotros anhelar y lo que nosotros debemos buscar. Crecer significa ir en aumento. Crecer es el propósito fundamental del cristiano, pasando de ser niño a adulto en la fe con un entendimiento profundo de la palabra de Dios. El apóstol Pedro invitaba a sus oyentes y les decía: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por medio de ella, dice, crezcáis para salvación. Así como el niño, así como el bebé recién nacido desea con ansias la leche de su madre, así nosotros debiera de ser esa respuesta al conocimiento que hemos adquirido de Dios. Un deseo de crecimiento, un deseo de fortaleza espiritual. Ese debe de ser nuestro deseo. ¿Y cómo entonces podemos adquirir esa fortaleza? ¿O cómo podemos crecer en nuestro conocimiento de Dios? Salmos 105, 4 y 5 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Dice: acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. El Salmo 105 contiene una de las exhortaciones más poderosas y hermosas para buscar al Señor. Y dice ahí: considera cuidadosamente el texto y después escribe tus ideas. ¿Cómo podemos aplicar esta exhortación a nuestras vidas? Bueno, pues el Salmo 105 es un llamado a la acción. El verbo buscar nos llama a tomar la iniciativa. Es algo intencional que requiere esfuerzo y dedicación. Buscar requiere esfuerzo y dedicación. El salmista hace una invitación no solamente a los oyentes de esos días, sino a nosotros, a buscar a Dios mientras pueda ser hallado, así como también nos dice el libro de Isaías. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. ¿Qué quiere decir el salmista cuando nos dice que buscad siempre su rostro? La palabra hebrea rostro en el Antiguo Testamento normalmente se traduce como presencia. Buscando, o cómo buscamos el rostro de Dios. Cuando buscamos el rostro de Dios, estamos buscando su presencia. Buscar el rostro de Dios equivale a desarrollar una relación íntima con Él. Dios mío, decía el salmista en Salmo 63. Dios, Dios mío, eres tú. Dice: de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Cuando el salmista está diciendo de madrugada te buscaré, eso implica sacrificio. Implica dedicación, implica esfuerzo. ¿Por qué? Porque levantarse temprano en la mañana es difícil. ¿O no es difícil para ustedes? El salmista decía:
Dios mío eres tú, dice, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Quizás usted ha tenido una experiencia de que está dormido y se despierta en la noche y tiene sed, ¿verdad? Muchas veces, aunque tengan mucho sueño, nos levantamos y vamos allá a la cocina y nos agarramos un vaso de agua y nos los tomamos. Pues el cristiano debe de tomar también esa acción, que nuestra alma esté sedienta de la presencia de Dios para poder buscarlo, para poder nosotros hacer un esfuerzo en levantarnos. De madrugada te buscaré, decía el salmista. Pero no basta con comenzar a buscar al Señor. Esto debe convertirse en una práctica diaria de toda la vida, en cada uno de nosotros. Oseas nos exhorta, ¿a qué nos exhorta, Oseas 6:3 con respecto a esta verdad y qué promete a todos aquellos que perseveran en conocer al Señor? Dice el libro de Oseas: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, temprana a la tierra. ¿A qué nos exhorta el profeta Oseas? Nos exhorta a proseguir buscando a Dios con perseverancia. El profeta Oseas nos exhorta en el libro en su capítulo 6 con respecto a esta verdad, a proseguir, a continuar buscando a Dios con persistencia, a avanzar con perseverancia en nuestra relación con Dios para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Y luego después hay una promesa que encontramos en ese mismo pasaje. Así como el alba y la lluvia son seguras, la bendición de Dios es segura para los que le buscan. Es segura la bendición de Dios cuando nosotros nos dedicamos, cuando nosotros nos esforzamos a buscar a Dios. En Israel estas lluvias eran necesarias para la agricultura. La temprana era para germinar la semilla. La tardía era para madurar la cosecha. Entonces, la salida del sol que describe el profeta Oseas es la manifestación del favor de Dios, que son tan seguras, dijimos, como la salida del sol, trayendo luz y esperanza. Esta lluvia representa la bendición, el favor, la restauración y la vida espiritual de que Dios da perdón a los que le buscan. Ahí tenemos una nota en el libro, si me van siguiendo. Nota, la palabra esforcémonos traduce un vocablo hebreo que significa perseguir, dice, correr tras algo, búsqueda o persecución. No debemos ser despreocupados ni apáticos en nuestra búsqueda de la persona y la voluntad de Dios. Antes, debemos estar dedicados, ser activos y ambiciosos. Proverbios 2:5 dice así: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. En este pasaje se encuentra una de las promesas más poderosas de las Escrituras sobre el conocimiento de Dios. Y el autor de este libro nos exhorta
¿verdad?, a considerar el texto y escribir nuestras ideas. ¿Qué es lo que pensamos acerca de este texto? Analizando el texto encontré 3 palabras claves para obtener la promesa del conocimiento de Dios. Una palabra importante, una palabra clave es clamar. Elevar una petición ferviente, urgente y apasionado por Dios. Buscar implica dedicación y esfuerzo. Escudriñar es examinar y analizar a profundidad. Haciendo estas 3 cosas, Salomón nos dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es una búsqueda activa y diligente a lo que nos está llamando el escritor en este libro. No es algo que se encuentra por casualidad. ¿Sí? No es que vayas, te despiertas y ya estás lleno de conocimiento. No, es una búsqueda intensa, es una búsqueda intencional, es una búsqueda diligente. Implica cavar, investigar y desenterrar como un buscador de tesoros. Se debe convertir en una prioridad diaria, esforzándose por adquirirla y no esperar que llegue sola. Los que se dedican a buscar tesoros no escatiman costos para poder escarbar, con tal de hallar ese precioso tesoro. Pues nosotros como cristianos no deberíamos de escatimar el tiempo para buscar a Dios. Debiera de ser nuestra prioridad en todo tiempo. Entonces, haciendo todo esto, entenderemos el temor de Jehová. El verdadero temor de Dios es una reverencia y obediencia, es el fruto de nuestra vida. Eso es lo que nos enseñó en la introducción de este libro, acerca del conocimiento y de la devoción. Entre más conocemos a Dios, más lo amamos, más lo buscamos. Por eso es que el escritor del Salmo decía, con estas palabras apasionadas acerca de la ley de Dios, dice: oh, cuánto, dice, amo yo tu ley. Dice, todo el día es mi meditación. Cuando conocemos a Dios, todo el día está en nuestra mente, en nuestro corazón, así como cuando los adultos, cuando éramos jóvenes, cuando nos enamoramos de nuestra esposa o de nuestro esposo, ¿verdad? En cualquier momento queríamos hablar con él o con ella. Yo recuerdo que me iba a buscar un teléfono público porque quería hablar con mi esposa. Porque no había teléfonos en casa. Bueno, yo no tenía tampoco celular. Entonces me iba y buscaba mis monedas y me iba porque yo quería hablar con ella. Porque estaba en mi corazón, porque estaba en mis pensamientos. Bueno, la ley de Dios, la palabra de Dios debe de estar en nuestros pensamientos todo el día, todo momento. Entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios. Salmo 27:8, el salmista escribe estas palabras y dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y él contestaba a sí mismo y decía: tu rostro buscaré, oh Jehová. Cuando dice el escritor acerca de tu rostro buscaré, se está refiriendo a tener una intimidad con él, una relación cercana. Una de las características, bueno, antes de pasar a esto, el escritor, ¿verdad? O el escritor de este libro que estamos estudiando,
Dice así, los siguientes textos de la Escritura, según los siguientes textos de la Escritura, dice, ¿cuál es una de las características más obvias de los justos? Aquellos que viven de una correcta relación con Dios. Bueno, una de las características obvias de los justos, de los que quieren conocer a Dios, es buscar la presencia de Dios. Es una de las características de los justos. Una de las características de los justos, es el compromiso real de buscar a Dios en todo momento, confiando en que Él responderá y fortalecerá al creyente para enfrentar cualquier adversidad. Poner la búsqueda de Dios por encima de todo, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. En este capítulo 27, en su versículo 4, el salmista decía estas palabras: una cosa he demandado a Jehová. Dice, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, dice, todos los días. Y la razón es para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, dice, en su santo templo, para contemplar la belleza, para contemplar las maravillas de Dios, para conocerlo más. Para inquirir quiere decir para conocerlo más profundamente. Esa es una de las características obvias de un justo. En Filipenses 3, 7 y 8 el apóstol Pablo escribía y dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún teniendo todas estas cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, una de las características de los justos es tener en más alto valor y estima el conocimiento de Dios y su palabra por encima de cualquier logro terrenal. Por eso es que hace 8 días hacíamos una pregunta. ¿Qué es lo que te ha dado más satisfacción en tu vida? ¿Qué logro te ha llenado de mucha satisfacción? Bueno, la satisfacción más grande que debiéramos de tener es tener un crecimiento espiritual cada día. Un conocimiento de quién es nuestro Dios. ¿Qué cosas valoras tanto que podrían estar obstruyendo tu relación con Cristo? Piensa, ¿qué cosas valoro tanto más que me impide tener una relación más cercana, un conocimiento más de Dios? Si encontramos esa cosa que nos estorba, ¿estaríamos dispuestos a dejarlos ir? ¿O nos aferraríamos a eso? El valor de conocer a Cristo es tan inmenso que todas las cosas, cualquier logro que podamos tener en esta vida, es nada a comparación de conocerlo a Él. Conocerlo y agradarlo debiera ser entonces nuestra más grande obsesión, nuestro más grande deseo, nuestro más grande anhelo.
Seguimos. Una de las características más obvias de los justos es que buscan conocer a Dios y su voluntad. Sin embargo, dice, hasta los creyentes más maduros y celosos tendrán luchas con el pecado y la apatía. Creo que todos lo experimentamos, ¿verdad? Nosotros queremos esforzarnos cada día en buscar a Dios. Pero hay momentos en nuestra vida que llega quizás el desánimo. Todos debemos perseverar en conocer a Dios. Conocerlo y agradarlo debiera ser nuestra más grande obsesión y la verdad que controla nuestra vida. Según los siguientes textos de la Escritura, ¿cuál es una de las características más obvias de los malvados? Job 21, 14 y 15 dice así: dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovecha que oremos a Él? Una de las características más obvias de los injustos es la arrogancia, la autosuficiencia, el desinterés en buscar la sabiduría de Dios. Los malvados no desean conocer ni seguir los caminos de Dios, prefiriendo vivir según sus propios deseos, sin la guía o la corrección de Dios. Por eso el libro de Romanos nos dice, ¿verdad?, que habiendo conocido a Dios, no lo tomaron en cuenta como a Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento de su propio corazón. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? La arrogancia, la autosuficiencia, el desinterés de buscar a Dios. Y luego Job dice una pregunta, dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Cuestionando el valor de Dios y el servicio a Él, considerando que no hay beneficio en la oración o en el servicio del Todopoderoso. Y muchas veces nos pasa esto a nosotros. No lo decimos con palabras, pero nuestras acciones dicen lo que acabamos de leer. ¿Qué me aprovecha ir a la iglesia a buscar a Dios? ¿Qué me aprovecha levantarme temprano para buscar la presencia de Dios? No lo decimos, pero nuestras acciones lo dicen. La falta de fe, el materialismo, nos impiden ver el valor de la relación o los beneficios que tenemos de tener una relación con nuestro Dios. Salmos 14, 1 al 3 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, una de las características de los injustos es la corrupción. Obras abominables y niegan a Dios. La negación a Dios conduce a una no lo puedo pronunciar. La negación a Dios conduce a una decadencia. Eso es más fácil, ¿verdad? Una decadencia moral y acciones perversas, alejándose de lo bueno. El salmista dice, todos se han desviado, a una se han corrompido. Dice, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera una. ¿Sí? Y esta es una acusación universal.
sobre la depravación humana, todos están espiritualmente perdidos y apartados de Dios. No hay uno que busca a Dios. Por eso es que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre ellos estábamos nosotros. Siempre debemos recordar que en otro tiempo fuimos las personas descritas en Job y en Salmos, arrogantes, desinteresados, totalmente corrompidos por el pecado, haciendo obras abominables. Y lo seguiríamos siendo, de no ser por la gracia de Dios. Ahora nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y eso lo encontramos en la primera carta de Juan 4:19. No lo buscamos, sino que Él nos buscó a nosotros. No lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Y esta es una frase muy importante. Cualquier bien que pudiéramos hacer y cualquier deseo de buscar a Dios que tengamos, dice, es el resultado de la obra de Dios en nosotros. Por eso es que a veces he escuchado a personas, no me acuerdo bien quién fue o quién es el que dice esta frase, que el hombre, el ser humano, solamente puede agregar o ofrecer su pecado, nada más. Por eso que cuando hacemos obras de caridad, obras que aparentan ser generosos delante de Dios, dice que son como trapos de inmundicia. Nuestras mejores obras delante de Dios no sirven para nada. Pero cuando hacemos las obras que Dios de antemano ha preparado para que andemos en ellas, son olor fragante delante de Dios. Y eso lo encontramos en Efesios 2:10, porque dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, dice, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas son las obras que podemos hacer y que verdaderamente agraden a Dios. Las obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros podamos vivirlas, podamos caminar por ellas. Pero si no conocemos la voluntad de Dios, no podremos hacerlo. Entonces, pasamos al segundo punto, la gran fuente del conocimiento. Hasta aquí hemos aprendido tres verdades importantes. Una, Dios nos exhorta a buscarlo. Él ha prometido a revelarse a aquellos que lo buscan. Y tercero, los justos lo buscarán. Estas son grandes verdades, pero queda otra pregunta. ¿Cómo debemos buscar el conocimiento de Dios? La respuesta es fundamental para la vida cristiana. Buscamos el conocimiento de Dios a través del estudio de su palabra, las escrituras, en oración. Estudiaremos esta verdad con mayor profundidad en las próximas lecciones, pero la verdad más importante que debemos captar en este punto es que las escrituras son la única gran fuente del conocimiento de Dios para el creyente. Segunda carta a Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Toda la escritura, dice aquí en la nota del libro, dice la palabra inspirada significa literalmente soplada por Dios. Es traducida del vocablo griego. Dice Theos es Dios y neo es soplar. Y el adjetivo dice todo también es muy importante. La totalidad de las escrituras provienen de la boca de Dios y por lo tanto no tienen error y son
enteramente confiables. Salmos 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Este versículo nos enseña que las palabras de Dios son completamente puras y verdaderas, comparándolas como la plata refinada en un horno de tierra y purificada 7 veces, simbolizando perfección y ausencia de contaminación. No tiene impurezas. ¿Sí? Eso es la palabra de Dios, limpia, verdaderamente confiable, porque es libre de impurezas. La purificación y fundación de la plata se lleva a cabo de la siguiente manera. La plata se funde con intenso calor. En este punto las impurezas flotan en la superficie y son quitadas, dejando la plata en una forma más pura. Pasar por este proceso 7 veces denota la absoluta pureza y la confiabilidad de la palabra de Dios. Puesto que las Escrituras son la fuente infalible del conocimiento de Dios y su voluntad, ¿cuál debiera ser nuestra respuesta? ¿Qué nos enseñan los siguientes textos? 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este texto nos enseña la importancia de estudiar diligentemente la palabra de Dios para enseñarla correctamente, buscando ser un obrero aprobado por Dios que no tiene de qué avergonzarse, lo que implica dedicación, fidelidad, pureza en la doctrina para glorificar a Dios. En resumen de este verso, Pablo está diciendo a Timoteo y a nosotros que debemos ser serios en nuestro estudio de la palabra de Dios y en cómo comunicar el evangelio. Es muy importante. Si no estudiamos, si no dedicamos tiempo para estudiar, tampoco podremos anunciar el evangelio con fidelidad. Entonces seremos siervos desaprobados por Dios. Pero eso no es lo que estamos buscando. Estamos buscando nosotros ser esos obreros fieles, aprobados, que anuncian, que proclaman con fidelidad la palabra de Dios. Esdras 7:10. Porque Esdras dice había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel y sus estatutos y decretos. Entonces también este libro nos enseña una disposición a conocer la palabra de Dios. Después de conocerla, practicarla. Después de practicarla, enseñarla. Muy importante. Esdras hizo lo que después Pablo mandó a todos en 2 Timoteo 2:15. Fue diligente en estudiar las Escrituras. Nota la cabalidad de la respuesta de Esdras a la palabra de Dios. 3 cosas importantes que ya lo mencionamos. Estudió las Escrituras, practicó y obedeció las Escrituras, enseñó a otros las Escrituras. Nosotros, dice, deberíamos hacer lo mismo. Mencionamos anteriormente que no solo deberíamos buscar el conocimiento de Dios a través del estudio cuidadoso de las Escrituras, sino que también deberíamos hacerlo en oración. La oración es un elemento esencial para todo lo que hacemos en la vida cristiana. Y esto lo hemos aprendido de mucho tiempo atrás,
que la oración es esencial para la vida de éxito en el cristianismo. Entonces dice, a continuación se presentan dos ejemplos del clamor de Dios por un mayor conocimiento de la persona y la voluntad que prometen, cómo puede ser aplicado a nuestra propia búsqueda de un mayor conocimiento de Dios. Y este salmo siempre, desde que lo leí, me ha gustado mucho. Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es una petición ferviente a Dios para obtener entendimiento espiritual y discernimiento sobre su palabra, buscando ver su belleza, profundidad y verdad, para no solamente leerla, sino comprender su significado profundo y su propósito. Es un deseo de entender la palabra de Dios para vivir en obediencia, convirtiéndose en el fundamento de nuestra existencia y en nuestro deleite diario. No como una carga, no como algo que lo hacemos de manera esforzada, como una obligación, sino debe de ser un deleite buscar a Dios. Abre mis ojos, decía el salmista, y miraré las maravillas de tu ley. Jeremías 33 dice así: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Cuando consideramos lo que Jeremías está diciendo en el versículo 2, es algo importante porque nos está diciendo quién es el que está dando esta promesa. El que hizo los cielos y la tierra, el que la formó y la afirmó. Jehová es su nombre. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Atender a la invitación a clamar a Dios es lo que nos invita Jeremías, para que nos revele cosas grandes y ocultas que no podemos descubrir por nosotros mismos. No es solo una oración superficial, sino una súplica de lo profundo del corazón, una oración sincera buscando la ayuda y la guía de Dios en momentos de necesidad. Es un llamado a una relación personal viva con Dios, no solo una religión formal. Dicho todo esto, buscando a Dios, siendo diligentes, deseando, anhelando como niño recién nacido la leche espiritual, vamos a tener un crecimiento real en nuestras vidas. ¿Alguien tiene una pregunta? Preguntas. ¿Cuáles son unas de las características obvias de los justos? Buscar a Dios. Una de las características de los injustos: la arrogancia, la autosuficiencia, el desinterés de buscar a Dios. Terminamos Colosenses una vez más 1:10, perdón. No lo voy a leer, pero voy a dar un comentario acerca de lo que el apóstol Pablo está escribiendo. La oración de Pablo es para que conozcamos la voluntad de Dios, no solamente intelectual, sino con sabiduría y entendimiento espiritual, para que sus acciones reflejen a Cristo. Él sabía que la ignorancia espiritual es
es una constante fuente de error, inestabilidad y tristeza. Y por tanto, él deseaba que ellos fueran enseñados debidamente en las cosas de Dios. Esta frase lo dijo el pastor Spurgeon. Y muy sabias sus palabras. Pero el apóstol Pablo decía, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Pablo oró para que ellos pudieran vivir de acuerdo al mismo conocimiento que ellos habían recibido, viviendo en un caminar como es digno del Señor. Nuestro andar entonces debe estar basado en nuestro conocimiento de Dios y el entendimiento de su voluntad, llevando fruto, dice, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este es el objetivo principal de un cristiano: vivir para complacer a Dios y no a uno mismo. Una vida que conoce a Dios íntimamente lo honrará en todo. Este fruto de vivir en Dios es la evidencia de una fe viva, mostrando los resultados de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, que encontramos en Gálatas 5:12. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas son las evidencias de nuestro crecimiento en nuestras vidas. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo Jesús, del reino de Satanás al reino de Dios. Entonces debemos buscar nuestro crecimiento diario, constante. No debemos ser cristianos estáticos, sino ir creciendo día a día. Amén. Okay. Muy bien, Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta mañana, por darnos, Padre Santo, el privilegio de poder escuchar tu palabra, de escuchar tu voz. Te ruego, bendito Dios, de que tú seas aplicando, Padre Santo, tu palabra en nuestras vidas, de manera, Padre Santo, que la podamos vivir, que cada día, Padre Santo, la anhelemos, así como el salmista David decía: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Señor, que nos aferremos, Padre Santo, a esa verdad, a esa palabra, Padre Santo, que has dejado para nosotros, para conocerte cada día mejor. Te ruego, bendito Dios, que guardes nuestro camino a casa y que tu bendición, Padre Santo, vaya con cada uno de nosotros. Te doy gloria, Señor, y te doy honra en esta preciosa mañana. Como introducción a la siguiente clase, 2 de Corintios 13:14, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.